Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada en este día tan lindo en que el Señor nos regala. Siempre tenemos que decir bendecidos por el Señor. Berajá y se lleva peñan de yara, o lleva los dones. Su gracia quiere decir la bendición. O mejor dicho, Dios mismo que está en nuestro corazón, en nuestra vida. Ñan de yara o ñan de puipea lleva y Él mismo se manifiesta a través de ¿qué? De nuestros gestos, de nuestras acciones, de nuestra forma de ser, de nuestra forma de hablar, de nuestra forma de comportarnos. Peango dice la gracia de Dios que actúa y que está en medio de nosotros. Hoy leemos del Éxodo 34, 29, 35. Al ver a Moisés, nos acercaron a él. Esto sobre todo significa, queridos hermanos, ¿verdad? Esa santidad y eso que él está irradiando después de encontrarse con Dios. Moisés o de Yarape, face to face, cara a cara, se encuentra con el Señor. Y en la medida en que uno se encuentra, nosotros también nos vamos transformando. Si nosotros le amamos a Dios, si nosotros le queremos a Dios, ciertamente que después eso se tiene que transformar hacia los demás. Yo he visto a muchas personas, a muchas personas dedicadas sobre todo al prójimo, como también después esas mismas personas iban transformando su rostro, su cara, su forma de ser. ¿Y a qué transformaban? Y transformaban a esa sencillez y transformaban su rostro y su cara a esas personas con quienes trabajaban. Como he visto también a muchas personas, ¿verdad? Digamos así, que estaban en otras cosas, ¿verdad? Que también se les transforma la cara, ¿verdad? Se les transforma la cara. ¿Pero en qué sentido? De orgullo, ¿verdad? De mirarte desde arriba. Entonces, enseguida, ella pilla, vea. Enseguida nosotros descubrimos, ¿verdad? Por nuestras miradas, por nuestros gestos, por nuestro rostro, cómo somos nosotros. Cuando queremos estar por encima, cuando queremos figuretti por encima de los demás. Sin embargo, vio que somos polvo. Recuérdate que eres polvo y que al polvo has de volver. Aquí el pueblo por eso nos acerca, porque ve verdaderamente este rostro transformado. Y es una forma como te llama la atención y te dice, bueno, aquí hay algo que tenemos que cambiar y tenemos que ser diferente, queridos hermanos. Cuando bajó del Sinaí llevaba las 2 tablas de la alianza, ¿viste? Es la palabra de Dios que nos transforma entonces desde la alianza. Es la palabra de Dios que llega a nosotros y nos hace diferente. Pidamos esta gracia hoy para cada uno de nosotros. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.